Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo más aquí en Sonoverso. Hoy estamos muy contentos de recibir en este estudio a una mujer artista plástica de profesión y poeta por convicción. Orgullosamente sonorense, ella ha compartido su voz a través de libros como Habitaciones, Imperio y Arqueología del Paraíso. Su talento ha sido reconocido en diversos concursos nacionales de poesía y cuento. Y es todo un placer tenerte el día de hoy con nosotros, Julia Melisa Rivas Hernández, poeta. Gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación, Ana, y contenta, ¿no?, de poder hablar un poquito de poesía y nada, más cosas que vengan. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y ahora sí, pues empezando, ¿no? Me llamó mucho la atención que eres una artista plástica, pero que la poesía siempre ha estado contigo. Incluso escuché por ahí que también decías tú, a veces de la misma poesía me inspiraba para las artes plásticas. Sí, muchísimo. Creo que si bien estudié primero la carrera de artes plásticas con especialidad en grabado, el Unison, y es una escuela excelente, ¿no? Lo fui relegando eso al papel del hobby, del gusto. Me gusta mucho pintar, me gusta mucho ver obra plástica. Pero ya la literatura, que fue la segunda carrera que hice, porque pues no quería seguir sin trabajar otro rato y luego asegurarme de batallar después. No te creas. Resulta que fue literatura y ahí definitivamente me quedé en la poesía. Pero es que la poesía ya venía desde antes, creo, también, no nomás en esa parte de los 18, 20, que decidimos que si vamos para acá o para allá y probamos un montón de cosas, que el piano, que el inglés, y qué bonito es eso, ¿no?, andar todo el día para arriba y para abajo en la universidad. Pero siempre estuvo bien presente la poesía. Entonces sí, como que ir como en ese camino de explorando diferentes disciplinas artísticas fue súper bonito. Y tener la energía de los 20, ¿no?, para hacer todas esas cosas. Sí, que ya supuesto. Después, ¿no? Pero ¿hay algún momento que tú recuerdes en el que dijiste, ay, no, es que la poesía tiene que estar en mi vida, tengo que llevarlo a un nivel profesional, un momento preciso? Yo creo que siempre al llevar diario, llevo diario desde los 14 años, por copiarle a Ana Frank, la verdad. Me pareció muy interesante. A los 14 años me llegó el diario de Ana Frank, así como una lectura que le dejaron a mi hermana, que ella es ingeniera, no le gusta leer. Yo leía sus libros y luego se los contaba, ¿no? Se los contaba. Entonces tenía que leerlo y me llegó el diario y dije, wow, qué padre, ¿no? Todo esto que estoy experimentando y viviendo gracias a la literatura. Y yo también quise llevar un diario. Y de ahí que empecé a notar ya después con los años que mucho se asemejaba al poema, muchas reflexiones. Y hasta la fecha, tantos años después, sin revelar, me doy cuenta que mucho de lo que está dentro de mis diarios no tiene nada que ver con lo que hice en el día o la semana, sino con la reflexión alrededor del poema. Y yo creo que ahí, pensando en que de forma orgánica o sin querer, como dice la canción, ¿no?, resulta que siempre está la reflexión en el poema, en la palabra misma, en cómo nos comunicamos. Sería interesante, de repente, yo sé que el diario es algo muy personal que no se lee, pero qué interesante sería ver qué plasma Julia Melisa en su diario, ¿no? Y para la gente también que te está conociendo hoy, ella, bueno, yo me acuerdo haberte visto hace poquito en un jueves de literatura y arte del Instituto Sonorense de Cultura, donde tú presentaste Arqueología del Paraíso. ¿Sabes que una de las cosas que más me llamó la atención fue tu sentido del humor en esta presentación de ese libro, ¿no? De repente uno escucha poetas y dices, a lo mejor van a ser más serios o más sobrios, que no está peleado una cosa con la otra, pero tu sentido del humor, o sea, me llamó muchísimo la atención. Sí, pasa que creo que es la parte a la mejor de reír para no llorar, ¿no? Hay una cosa dramática en la poesía, que eso es súper padre y nunca se va a perder y es parte esencial de ella, ¿no? Pero creo que en la distancia que existe entre la ironía y la risa, o el drama y la risa, la comedia lo explora muy bien, ¿no? Y comedia clásica, a lo mejor si nos vamos a la literatura o nos acercamos a Netflix, prendemos Netflix, ponemos un programa de BoJack Horseman, me encanta. Y es dramático y trágico, pero te ríes tan a gusto. Sí.
Y creo que es un poquito de eso, encontrar sí esta parte en la que estamos tan acostumbrados a pensar en la poesía como algo del amor y que te duele, o quiero conquistar a alguien, ¿no? Con un poema. Pero también hay un absurdo en eso. ¿Qué es lo que tú buscas a través de tus poemas? ¿Qué puntos te gusta tocar? ¿A qué te gusta llegar? Porque si bien dices, ¿no? De repente lo semejamos mucho al amor o lo guiamos mucho a esta parte del desamor también, ¿no? En tu caso, ¿qué es lo que te lleva a...? Cosa curiosa, no me gustan los poemas de amor, no me gustan. Entre más amorosos sean, como que les siento más lejano. Me gusta mucho la parte en la que se reflexiona sobre la vida, una cosa como filosófica, pero también muy natural. Estaba leyendo mucho a Mario Oliver y siempre está hablando de naturaleza, de las flores, de los saltamontes, de los gansos. Su poema más célebre es Los gansos salvajes, o sea, animalitos, ¿no? Pero llega un acercamiento casi teológico en cómo se acerca al tema. Y creo que ahí está. Y también eso, tomar como un tema que dices tú, ¿qué tiene que ver con la teología, con la vida, con la filosofía, un ganso? ¿No? Y yo dije, vamos a agarrar eso como, pero desde el pan, ¿no? Que es el tema de Arqueología del Paraíso. ¿Qué tiene que ver algo tan rico como el pan, tan así, tan delicioso, con la parte teológica, la parte de la filosofía, la parte de cuestionarse sobre el mundo y el lenguaje? Pues ahí viene el anuncio, pueden comprar Arqueología y averiguarlo. Sí, de hecho en esa presentación, en el jueves de literatura y arte, estuvo muy interesante porque nos llevaste pan a todos, entonces todos estábamos bien entretenidos comiendo y escuchando y sobre todo reflexionando porque te acompañó una maestra que hizo muy buenas observaciones también de Arqueología del Paraíso. Es curioso porque Lucía Ordóñez fue mi maestra en la preparatoria. Y yo era muy tímida en la preparatoria, me sentaba en el último mesabanco, en la esquinita y seriecita. Pero en cuanto la vi a la maestra de literatura, que llegó así medio hippie, así como una onda Yoko Ono, y luego nos hablaba de arte y de poemas, no, pues yo quedé encantada con ella. Y ya muchos años después nos volvimos a ver y yo empecé a darle taller, entonces me convertí en su maestra. Pero creo que se crea una dupla muy bonita, ¿no? Ahí entre dos. Es muy apasionada, ¿no? De la literatura y el arte. Y nada, Dios los hace y ellos se juntan. Sí, y es curioso cómo la vida va dando vueltas, ¿no? De repente el maestro se vuelve alumno del alumno y todo eso. Sí, momento hermosillense, ¿no? Todos nos conocemos en un punto. Quiero que nos cuentes un poquito de estos libros que has publicado ya, ¿no? Como ya hiciste el anuncio de Arqueología del Paraíso, acercarnos un poquito a las historias que hay detrás o lo que vamos a encontrar en esos libros, por ejemplo, en Julia Melissa. El primer libro habla sobre la memoria y se oye muy así, ¿no? Muy pipiris nice. El primer libro. Habitación. Habitaciones se habla sobre la memoria, pero tengo muy mala memoria. Esa es la razón. Y entonces estaba viviendo muchas cosas como de los 20 y tantos que no quería que se me olvidaran. Y pues dije, voy a escribir un libro al respecto. Uno de poesía. Y fue muy bonita experiencia como para primer libro, ¿no? Y después habló de otro tema que me encanta, que son las mujeres escritoras. En específico, una que me obsesionó muchísimo, Clarice Lispector. Entonces, ese es el tema central. Pero hablar de una escritura sobre esa labor que llevamos a cabo, ¿no? Las escritoras, a ver. Y fue algo muy padre, porque te das cuenta de que hay algunas limitaciones, así como algunas cuestiones que ayudan mucho a esa labor. Y ya Arqueología del Paraíso, pues, habla de esto. Y viene otro libro ahora que habla sobre moda. ¿Sobre moda? Sí. Sobre tal cual moda... Sí, sobre mercadeo visual y algunos diseñadores. Sobre prendas de moda, sí, eso me refiero. Wow, pues vamos a estar muy, muy pendientes también de este libro que viene acerca de moda en las palabras de Julia Melissa Rivas. Vamos comenzando. Te agradecemos mucho estar aquí. Ustedes están en Sonoverso. No se vayan. El Instituto Sonorense de Cultura es un organismo público del Gobierno del Estado adscrito a la Secretaría de Educación y Cultura, creado en 1988 con un propósito claro: impulsar el desarrollo cultural integral de Sonora. Desde entonces, diseña y ejecuta programas de formación, creación, producción y difusión artística, además de conservar y promover el patrimonio cultural del Estado, desde sus artistas contemporáneos hasta las raíces vivas de sus pueblos originarios. Administra museos, archivos, teatros,
teatros, auditorios y casas de cultura en todo el territorio sonorense, y también fomenta la apertura de nuevos espacios para la educación y la expresión artística. El instituto realiza publicaciones, investigaciones y ediciones culturales, además de apoyar a creadores, colectivos y municipios en el desarrollo de proyectos culturales. A través de estas acciones, el Instituto Sonorense de Cultura fortalece la identidad, la memoria y la participación cultural en cada rincón de Sonora. Continuamos aquí en Sonoverso platicando con la poeta Julia Melisa Rivas, y bueno, ya escuchamos un poquito de las historias de algunos de tus libros publicados. Los invitamos a que se acerquen y adquieran estos libros, pero también queremos hablar ahora de estos reconocimientos, Julia, que has tenido, porque ya son varios, y no nada más por poemas, sino también por cuento. Cuéntanos un poquito de estos logros. ¿Qué es lo que dejan más allá de ese reconocimiento, ese papel o de esos estímulos económicos también? Muchísimo. Creo que en la entrevista que tuviste con los ganadores del libro sonorense de este año, del pasado, ¿verdad? Con Giovanni y con Juan. Juan mencionaba que da algunas guías de decir, caray, creo que sí lo estoy haciendo bien. Creo que por lo menos los jurados, que son 3 personas, a 2 les pareció el mejor trabajo, ¿no? O en los mejores casos a los 3, que son los 3 jurados. Y ya de alguna manera va construyéndote como una seguridad enfrente de la literatura que estás creando. Porque creo que el creador o el literato, cualquier artista, siempre va a tener dudas. Siempre va a tener dudas de decir si estará bien lo que está haciendo. Y es batalloso, ¿no? Uno ha llorado, ha pataleado, ha hecho berrinche, vuelto a llorar otra vez. Te hidratas y sigues llorando. Y resulta que puedes ir obteniendo algunos reconocimientos, valor a la profesión. Creo que eso es lo que va dejando un poquito, menos dudas sobre lo que uno va haciendo. Y hablemos de estas, como dices tú, lloradas, de estas partes duras, ¿no? Del artista a lo que se enfrenta. Primero las dudas personales, ¿no? Luego también el enfrentarse, por ejemplo, a una convocatoria con toda la ilusión, y a lo mejor a veces sales ganador, pero muchas veces puede que no. Me escuchaba también que te llevó 10 años, ¿no? Llevarte un premio por ahí. Cuéntanos un poquito de esta anécdota. Sí, el libro sonorense. Y el libro sonorense ya me extiendo a las poetas que escribimos y hacemos poesía en Sonora, porque solamente lo había ganado Hermida de la Vara. En toda la trayectoria, en toda la historia que tiene, que son de 70 años más o menos en promedio, con actividad y desactividad, el concurso, solamente una vez una mujer en poesía. Yo decía, qué dato tan feo, qué padre ser Hermida de la Vara y haberlo ganado, ¿no? Pero ¿por qué no están toda la lista de poetas que siguen, ¿no? Que estamos activas, que ya estuvieron, y que son muy buenas? Entonces yo insistía por 10 años. O sea, platicábamos, ¿no? Ni la tercera es la vencida, ni la sexta, ni la novena, hasta la 10ª fue la vencida. Y creo que esa es una parte muy bonita, y qué bueno que lo preguntas, Nay, porque pierdes muchísimos y ganas 1, 2, 3. Listo. Pero los que se pierden, pues esos no quedan en el currículum, ¿no? Porque sería así como de hoja membretada tras hoja, tras hoja, tras hoja. Pero ya cuando llegan estos reconocimientos y dices, bueno, voy a seguirlo intentando porque quiero porque tengo un libro nuevo. Listo. Pero en esos 10 años, ¿qué te mantuvo también con ese entusiasmo por seguir? ¿Qué era lo que lo que te hacía mantenerte firme en este sueño de a lo mejor ganar en algún momento, ¿no? Sí, el momento del chisme, si te soy sincera. Sí, hubo muchas veces en la que dije, no, ya, sabes que yo me retiro, esto se siente feo. Porque después de todo que te digan, no, esta es la otra parte, ¿no? Si ganas, dices, sí, hay reconocimiento aquí, creo que sí lo estoy haciendo bien, pero cada que pierdes y que es más constante, está esa parte en la que dices, yo creo que no lo estoy haciendo bien. Pero hay oportunidad de correcciones entonces. Pero sí es desanimante, ¿no? Sí te bajan las pilas. ¿Y qué fue? Yo creo que algo que dice mi madre, que soy necia. Necia, es que es muy necia, me dice. Pues sí, a lo mejor necedad de seguirle insistiendo y decir, no, esto sale hasta que sale porque ya está el libro, pero tengo que corregirlo. Eso sí fue indispensable.
seguir corrigiéndolo, seguir estudiando, seguir viendo actualizarme sobre lo que se está haciendo en la poesía. ¿Tienes algún grupo de apoyo, red de apoyo, como se dice ahora, a las que tú te acercas en lo profesional, o son correcciones que tú vas formando bajo tu propio juicio, o te acercas a maestros, a compañeros, colegas poetas, por ejemplo? Sí, de hecho, conocí a un poeta, me cayó tan bien y es tan talentoso que me casé con él, con Manuel Parra, es mi esposo. Y de nuevo, ¿no? Dios los hace, ellos se juntan. Y creo que tenemos esa fortuna o esa bendición de decir, el primer lector de sus libros soy yo y le hago correcciones. Y el primer lector de mis libros es él y me hace correcciones. Siempre terminamos peleados en ese proceso. Es lo que te iba a preguntar, a ver, ¿qué tal sí. después de esas correcciones? Y lo chistoso es que escribimos muy diferente y nos enojamos como muy diferente, ¿no? Yo me pongo a llorar y es como que bueno, y ya, ¿no? Nos retiramos. Sí. Lo bueno, la casa es de 2 pisos, entonces uno abajo y otro abajo. Como Diego Rivera y Frida que vivían así, así cuentan y los platos intactos, así. Pero resulta que sí, que creo que también eso me inspiraba mucho, que él estaba ganando, él estaba obteniendo becas y yo quería todo eso también. Y creo que eso es parte fundamental, no solamente la corrección y el enojo y todo esto, sino también la inspiración, y él me ha inspirado muchísimo siempre. Es una frase muy bonita, de inspirarse en tu propia pareja, ¿no? En ese reconocimiento que hay por el amor, pero también la admiración, ¿no? A la profesión de cada quien y a la inspiración de cada quien. Vamos a seguir platicando con la poeta Julia Melissa Rivas. Ustedes están en Sonoverso. Sonora se vive y se conoce no solo por sus paisajes y su gente, sino también por sus museos. 14 son los espacios que resguardan nuestra historia, celebran nuestras raíces y promueven el arte desde distintas perspectivas, todos integrados en la Red Estatal de Museos, coordinada por el Instituto Sonorense de Cultura. Cada museo aporta algo único, desde el Museo de Culturas Populares e Indígenas en Hermosillo hasta el Museo de la Lucha Obrera en Cananea, piezas esenciales de nuestra identidad. En esta ocasión, te contamos sobre el Museo de Arte de Sonora, Musas. Inaugurado en Hermosillo en 2009, Musas es un espacio dedicado al arte contemporáneo que busca ser puente entre creadores y público, con exposiciones, conciertos, talleres y ciclos de cine. Un lugar donde el arte y la comunidad se encuentran para inspirar, dialogar y transformar. Continuamos aquí en Sonoverso platicando con Julia Melissa Rivas. Ella es poeta. Y ahora, Julia Melissa, a mí me gusta siempre tomar cosas de los artistas que vienen a este lugar, pero cosas que nos sirven mucho a todos, ¿no? No nada más a los que están en el camino de la poesía, en tu caso, ¿no? Pero algún consejo simple o complejo quizá, que a ti te haya servido muchísimo en tu carrera como artista, más allá de la poesía, como artista, ¿no? Que nos pueda servir a todos los demás, que nos quieras compartir. Creo que siempre estar observando todo con relación a la disciplina que vas a trabajar y hacer algunos sacrificios en mi caso. Soy muy curiosa y me gusta tocar el piano, cantar, cocinar, obviamente, bordar, hacer un montón de cosas, pero tuve que concentrarme mucho en la poesía porque eso era lo que quería hacer como labor principal, ¿no? Entonces, a lo mejor no me enfoqué mucho en otras cosas, pero ahí creo que está una de las cosas que para mí fue fundamental. Es decir, a lo mejor en este momento no voy a seguir explorando otros caminos como la plástica, por ejemplo, pero sí me voy a concentrar 100% de alguna manera a la literatura. Pero todo lo demás lo seguí observando, seguí escuchando música, seguí observando plástica y todo viendo si de ahí podía sacar un poema. O sea, la observación es como un punto básico, ¿no? Aunque no te estés dedicando a algo específico, siempre tenerlo en la mira, por así decirlo, sí, ¿no? Creo que tenerlo cerca, tenerlo presente. A mí me gustaría preguntarte también, entre tanta gente, porque yo he visto que se te acerca la gente a que les firmes tus libros, bueno, que son ahora de ellos, cuando los adquieren y así. Estos comentarios que de repente te deja la gente, si hay alguno que tú recuerdes o que te haya parecido interesante, que no se te haya olvidado de las observaciones o comentarios que han dicho de tu trabajo. Pues creo que todos me sorprenden un poquito porque para empezar me sorprende tener lectores. Como que fui una escritora que dije, yo quiero ser escritora, y la otra parte no la pensé mucho.
decir, va a haber lectores y va a haber personas que todo lo que esté escribiendo de alguna manera van a estarlo también ahí, ¿no? Y eso me sorprende muchísimo, que me digan, aquí lo traigo siempre, tu libro, o lo que mencionaste tú, Ana, y me pareció muy gracioso el acercamiento y también casi como interdisciplina, ¿no? Ahí nos alimentamos con pan y todo. Creo que esa parte en la que digo, caray, sí llega a las personas. Se me acercan muchos chicos que escriben canciones, por ejemplo, ¿no? Y digo, esa parte que dejé como en pausa, que me gusta mucho de la música, ahí está en los lectores de poesía. Eso me emociona. Qué bonito, también muy humilde de tu parte decirte que te sorprende tener lectores, pero al final de cuentas el artista llega a tanta gente y de tantas maneras. Algunos seguidores son más silenciosos que otros se acercan más con toda la confianza, pero es muy bonito saber que los tengas y qué bueno que ya eres consciente de que los tienes. Si pudieras recomendar alguno de tus poemas o de los textos que tú hayas escrito, ¿no? Que estén al alcance de la gente. Yo sé que es difícil elegir uno, porque al final de cuentas todos son tuyos y son parte de tu orgullo, ¿no? Y de tu pasión. Pero alguno que tú dijeras, quisiera que todos leyeran este fragmento, este poema, este libro. Creo que el poema 25 de Imperio, porque habla sobre la vida como un viaje, no un lugar común. Pero hace algunas relaciones ahí entre la vida del escritor Ali Spector, como la vida de la escritora Melissa Rivas, la vida de la escritora de las que vienen después y te inspira de alguna manera. Si me dedico a la escritura, como te mencionaba, tenía que ver un poquito con Ana Frank, con Sylvia Plath, con Liz Spector, con otras mujeres que escribieron y que antes lo hicieron. Y que me inspira mucho Mary Oliver y Elizabeth Bicho, Alba Brenda, aquí en Sonora. Yo creo que el poema 25, porque habla de la escritora escribiendo. Poema 25 de Imperio. De Imperio. ¿No? Ahí está, hay que buscarlo, hay que ver qué hay más allá de lo que tú nos comentas ahorita. Y hablando de escritoras mujeres, ¿no? O de poetas mujeres, ¿cuál sería tu mensaje que te gustaría compartirles a ellas, tanto las que ya están en el camino, así como tú, que han tenido reconocimientos, como las que están en esa búsqueda, ¿no? ¿Qué es palabras que tú quisieras dedicarles a ellas? Que hay que escribir, porque a mí justo hace poquito estuve en la presentación de un libro de autobiografía, y de todos los escritores y escritoras, casi el 90% eran mujeres. Y esta parte del reconocimiento, no nomás es por eso, ¿no? De que denme un premio, ¿no? Me gané un premio, qué padre de poesía, sino que se crea bibliografía. Y la bibliografía sabemos algo que perdura, ¿no? Por muchos años, muchísimas veces. Y es un valor cultural, ¿no? El libro. Ya sea que se vaya a Kindle, bien modernos, como de que estén las bibliotecas, pero el libro es un valor cultural. Y qué padre que las bibliotecas se vayan llenando de todos los nombres de las escritoras que por lo general conforman no solamente las escuelas de letra, los libros de autobiografía, los talleres literarios. Todos estos espacios están llenos de mujeres, pero el mundo editorial que va cambiando nos dice otras cosas, ¿no? Entonces, qué padre que se fuera llenando de nombres de mujeres, porque ahí estamos, ahí están, ahí existimos. De la voz de una poeta, de la voz de una mujer que ha trabajado duro, ¿no? En cuestión de arte y de poesía. ¿Por qué los simples mortales como nosotros debemos acercarnos o sensibilizarnos un poquito más a la poesía? Y te voy a decir porque hace poquito yo estuve en un open mic, en un micrófono abierto de poesía, y yo me sorprendí muchísimo al ver tanta gente que fue a recitar sus poemas. Yo de esta parte me sorprendí porque yo me alejé un poquito tal vez o mucho de esta sensibilidad de la poesía. ¿Por qué las personas, en este caso como en mi ejemplo, deberíamos acercarnos un poquito más a la poesía? Por esa sorpresa, por esa de decir, caray, ¿a poco todo esto existe? Yo creo que en todos los eventos culturales acá en Sonora, en Hermosillo, en México, a veces decimos música clásica y eso no, qué aburrido. Y vamos y decimos, sí me gustó. O puede decir lo contrario, que decir, no, me estaba durmiendo, dice uno. Sí, pero probamos y nos sorprendemos y nos gusta, y confirmamos si no nos gusta. Y yo creo que la poesía es un poquito así, tiene a lo mejor todavía estas
ideas comunes de que no es para enamorar a las chicas cuando estamos en la prepa. Y no habla de muchas cosas, de ¿no? muchas cosas. De muchas cosas, como podemos ver así en los slams, en el spoken word, hasta en un reel ahí, en TikTok si estamos jóvenes, en Instagram si somos adultos, ¿no? En Facebook sí ya, somos las tías. Sí. y resulta que sí nos puede gustar. Y una representación artística, una forma de acercarnos al arte siempre es bonita. Sí, yo me divertí mucho esta tarde de micrófono abierto, me divertí muchísimo porque como dices, no era de amor y desamor, era de amigos, era hasta de las tiendas a las que vamos, era de los deportes que vemos, o sea, hay un campo muy amplio en la poesía y es muy bonito saber que personas como tú lo están rescatando, Melissa. No rescatando, lo siguen trabajando, digámoslo así, ¿no? Así, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, Melissa. ¿Algo más que nos quieras compartir o a las personas que te siguen, algunas palabras que les quieras dedicar? No, agradecer siempre, ¿no? Ahorita mencionaba, sí me sorprende a mí tener lectores, pero también esa otra parte en el de que la poesía está ahí, está utilizando un lugar común, está en todos lados, ya sea de que en una canción, en expresiones, muchas veces cuando ven las lecturas, ¿no? En las iglesias, en todos lados, ahí está para que, como cualquier objeto artístico, sea consumo, y les aseguro que algo va a cambiar ahí. Sí. Tanto el uso del lenguaje, que nos vamos a volver más elocuentes, sí, a lo mejor, sí. tanto a lo mejor nos va a conmover ahí. Así es, como estimular la creatividad. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí, por la Melissa. invitación. Pues a todos ustedes, gracias por disfrutar de estas pláticas tan bonitas. Esto es Sonoverso y nos vemos hasta la próxima.